Los argumentos tienen que ver con un hecho que no es reciente y es que el salario mínimo ha sido fijado desde ya hace varios años en un nivel que es muy por encima de lo razonable y que las estadísticas muestran claramente que entre fines de 2015 y fines de 2019, ojo, antes de la pandemia, antes de la falta de dólares y todo, había caído el número de empleos en empresas privadas, y estos son estadísticas o microdatos del INE, en más de 100.000 empleos, principalmente en el segmento de micro y pequeñas empresas. Y hay estudios académicos que muestran que esto fue resultado de un salario mínimo muy alto. Entonces, en esa línea, lo que básicamente nosotros decimos en un momento en el que las empresas están sobreviviendo, suena ilógico, no tiene sentido el subir el salario mínimo porque esa política ya ha generado efectos nocivos en el empleo formal. Lo que hoy día hay que cuidar no es el salario, es el empleo formal, el empleo en todas sus expresiones. Pablo, entre otras cosas, han planteado que la negociación del básico, puede haber una negociación que se dé ese espacio a los trabajadores y las empresas específicamente. ¿Nos puede explicar también? Claro, porque acá cada empresa tendrá que decidir cuánto puede aumentar y también qué estrategia tiene para retener su capital, su talento humano. O sea, yo creo que en este momento todos los que están en el área de recursos humanos están preocupados en, uno, cómo hacemos para retener talento, y dos, cómo hacemos para que esto no implique generar un estrés financiero adicional a las empresas. Entonces, no hay nada mejor que la propia empresa que discuta estos temas en lugar de hacer un número general que puede en realidad ser dañino. Entonces, va en esa lógica porque cada empresa, cada sector, cada rubro es distinto. Eso es lo que hay que comprender para este momento, para esta crisis. ¿Qué pasaría si en esta negociación que llevan adelante la COP con el gobierno se establece no 20%, pero sí 10%, por decir, considerando que el año pasado la inflación llegó a estar cerca de 10 y hablan de una especie de reposición en función o nivelación en función de la inflación? ¿Cómo afectaría esto, Pablo? Tomando la experiencia que había citado de los años 2015 a 2019, como también lo que ha sucedido en la pandemia, lo que va a pasar es que básicamente muchas empresas van a prescindir, principalmente las pequeñas y medianas empresas, de personal. O sea, yo en lo particular no veo otra salida, y esto no es ni un chantaje, nada, sino que uno está pensando en este bien mayor que es el empleo formal. En la pandemia, solo como para tener un dato al respecto, es importante ver de que en un país como el nuestro, en el que el 20% es formal, de eso 10% es público y 10% es privado, hay un 80% que está bajando salarios, un 80% que está despidiendo, un 80% que está sobreviviendo como una jungla, y básicamente estas políticas no afectan al 80%. Yo creo que es un gran problema no solo tener un incremento salarial en un momento difícil, sino tener una política laboral que viene de antes de la Segunda Guerra Mundial, es decir, antes de 1945. Sí, se había planteado la posibilidad de una negociación de tres partes, la COP, el gobierno y los empresarios. Hasta ahora, sin embargo, solamente han estado reuniéndose la COP con los empresarios, perdón, con el gobierno. ¿Habría hoy día la viceministra de Comunicación la posibilidad de esta negociación tripartita? ¿Qué piensa? ¿Se puede dar? ¿Ayudaría a establecer un resultado final menos duro para las empresas? A ver, creo que hay que partir del hecho de que el diálogo es positivo en cualquier instancia, y en ese sentido, digamos, el conocer puntos de vista distintos es bueno. Ahora, sí es importante, creo que anteponer sobre todo una visión país y una visión de sobrevivencia de empleos y sobrevivencia de empresas, porque al final de cuentas, si estas unidades productivas cierran, ese es un mal que puede ser más fuerte que un aumento salarial. En ese sentido, digamos, yo no puedo hablar efectivamente sobre
si asistirían o no. Mi perfil es más bien técnico, pero sí puedo decirle que es uno de los elementos que reconoce la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, y a la cual se ha adscrito nuestro país y que no se respeta desde hace varios años, y eso genera dos Bolivias: la Bolivia visible del 20% de ocupados y la invisible del 80% de desocupados. Y resulta de que tenemos una legislación laboral que no alcanza al que se supone que debe defender. O sea, acá tenemos un problema muy estructural del cual sería interesante también conocer la opinión de los candidatos. Lo aprovecho y cambio rapidito de tema porque hoy se conoció la proyección del FMI, nueva proyección sobre el crecimiento de la economía mundial. Y según le leo este titular del País de España, dice: Trump echa el freno a la economía, el FMI rebaja a 2.8% la previsión global de crecimiento. Antes se había planteado, bueno, se ha reducido a 0.5, menos de lo previsto, dicen que por la política arancelaria de Trump. Y esto seguramente puede afectar a Bolivia también en sus expectativas de crecimiento. Excepto Argentina, en la región 5% han planteado su crecimiento este año, los demás países parecen que caerán. ¿Cómo lo ve? A ver, la revisión que ha hecho el FMI hoy día al crecimiento de Bolivia, porque no solo ha revisado del crecimiento mundial, hay las cifras para el caso boliviano. Y las proyecciones que tiene el FMI para Bolivia son de crecimiento de menos de un punto porcentual en estos 2 años, y si es que estoy en lo correcto para lo siguiente. Y además el FMI proyecta una inflación promedio del 15% tanto para este como para el siguiente año, no el de fin de año, sino el del promedio del año. En ese sentido, digamos, yo lo que les podría decir, y puedo responder a esto, es de que la crisis de Bolivia, la situación económica boliviana es en este momento tan vulnerable que este golpe que hay en la economía mundial, este terremoto que existe en la economía mundial, no es el principal problema para la economía boliviana. Sí le va a afectar, pero nosotros tenemos un desequilibrio tan grande de que acá no le llega a afectar de manera fuerte, ¿no? Porque nuestro desequilibrio es realmente importante. O sea, solo como para ponerlo en perspectiva. Es como si yo viviría en un barrio y resulta de que hay terremoto, pero mi casa se está incendiando. Yo tengo que solucionar el problema de mi casa que se está incendiando, y sé que el terremoto va a afectar, pero más o menos así, para hacer una analogía a lo que le menciono.